Bueno, qué bueno volver a estar acá y poder compartir con ustedes algunas ideas. Por suerte ya tomaron el café, es importante. Si no se hace largo, si no se hace largo. Bueno, vamos a hablar un poquito, a ver si me acompañan, perfecto, las diapositivas, de temas metropolitanos, que es un poco lo que me invitaron a compartir con ustedes. Y el título de esta presentación se llama Saltando la brecha metropolitana. Van a ver por qué pensamos que hay una brecha, un hueco, ¿no? Hay un hueco que hay que saltar o que hay que unir con respecto a los temas metropolitanos. Vamos a ver si durante esta reunión de 40 minutos podemos sacar algunas conclusiones. Esto que ven acá es el mapa del mundo, donde cada punto representa un país, donde cada tamaño del punto representa una cantidad de población. Ahí se ve claramente Estados Unidos, dice United States, con 100 millones, o China con 64, o India con 63, y acá aparecemos nosotros, sin el número. Eso es la población urbana que había en 1950 en el mundo, y el color representa también el porcentaje de urbanización. Los puntos que ven en rosa, ahí ven Londres, por ejemplo, en Inglaterra, lo ven en un rosa fuerte, mucha población urbana y alto porcentaje de urbanización. Estamos viendo dos cosas al mismo tiempo. Pero en China, por ejemplo, ven que también es un círculo casi igual de grande, pero está en el verde, porque en 1950 menos del 25% de la población vivía en ciudades. ¿Se entiende el gráfico? Entonces, esa es la imagen del mundo en la década del 50, que es la década en la que mis padres cumplieron 5 años. Para que nos demos una idea de qué pasaba en ese momento, ¿no? Los Beatles todavía no cantaban. Y bueno, este era el mundo, era un mundo urbanizado en el orden de un 30% de urbanización promedio. Ahí lo están viendo por los colores, se imaginan el porcentaje de urbanización. Bueno, la década del 80, los 80 estuvieron de moda hasta hace poco, era la década donde yo tenía 5 años. Es un mundo que se urbanizó bastante, fíjense cómo aparecieron puntos por todos lados, y muchos empezaron a cambiar de color. Brasil, por ejemplo, pasó del celeste al amarillo. Argentina ya era, ¿ven? Pasó también, se convirtió entre los países porcentualmente más urbanizados del mundo. China, India siguen creciendo. Y cuando salteamos una generación más y pasamos a nuestra década, a ver, ahí estamos, miren el cambio. Esta es la década actual, es la década donde mis hijos tienen 5 años y están frente a otro mundo, ¿verdad? Un mundo de una gran urbanización. Fíjense el continente americano, casi todo el continente. Sudamérica es de los continentes más urbanizados del mundo, y con India, China, Asia, África creciendo fuertemente. Esta es la primera vez en la historia, prácticamente en esta década, dicen que fue alrededor de 2008-2009, que más de la mitad de la población del mundo empezó a vivir en ciudades. Primera vez en 6.000 años de historia. Primera vez que ocurre. Se dice que este es el siglo de las ciudades, y yo digo que este es el siglo metropolitano. Lo digo yo y lo dice la OSD, por ejemplo. No solamente, no es que yo sé, yo lo leí de la OSD, pero estoy totalmente de acuerdo, de la OCDE. Y miren la proyección para el 50. A ver. Ahí va. Esa es la proyección de Naciones Unidas para el 2050. Esa es la década en la que mis nietos van a tener 5 años, si mis hijos tienen hijos, van a tener, voy a ser abuelo de chicos de 5 años, en esa década. Ahí lo pueden ver, bueno, es nada que ver con la foto de 100 años atrás, ¿verdad? O sea, este fenómeno es un fenómeno increíble, que además no solamente se está dando por hay una mayor natalidad, o sea, mejor dicho,
una mayor longevidad, la gente vive muchos más años, esa longevidad produce que, bueno, seamos más en la Tierra, mucha más gente, hay una migración hacia las ciudades, y además de esa migración y ese cambio en la, digamos, la longevidad de la gente, lo que está pasando es que estamos consumiendo mucho suelo. Para que se den una idea, hoy en promedio, según un estudio también de Naciones Unidas y una universidad de Nueva York, el triple de suelo, el factor de crecimiento entre población y suelo es 3 veces. O sea, por cada 10% que aumenta la población, las ciudades crecen 30%. Esto es insostenible. Se calcula que a este ritmo, en 15 años, solamente en los próximos 15 años, vamos a construir tanta ciudad como en toda la historia de la humanidad. O sea, es escalofriante. Para las empresas constructoras es una buena noticia. Pero, entonces, la pregunta es, cuando uno empieza a tomar dimensión de estas imágenes y de estos números que yo les estoy contando, lo primero que uno siente, ¿qué es? A ver, quiero alguna reacción del público. ¿Qué piensan ante estos datos? Fuerte. A ver, ¿cómo? Muy bien, en la infraestructura, ¿qué más? ¿Qué pasa con las zonas verdes? ¿Qué más? La alimentación. Son los problemas que nos vamos a empezar a plantear en este siglo. O sea, una reacción típica, acá no surgió, pero una reacción típica es, no, esto hay que pararlo, ¿no? Paremos el crecimiento, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? La verdad es que no es muy fácil pararlo, porque son, digamos, procesos internacionales de natalidad, no podemos controlar la natalidad. Tampoco podemos controlar a dónde la gente va a vivir. La gente está yendo a vivir a las ciudades porque encuentra mejores oportunidades, es donde se produce el conocimiento, es donde se produce la mayor cantidad de bienes y servicios. La gente quiere estar cerca de eso. ¿Se acuerdan cuando salió Internet a principios de los 2000 y había un gran debate de si la gente se iba a ir a vivir al campo y las ciudades iban a quedar desiertas? Pasó el fenómeno exactamente contrario. La gente quiere estar en donde ve lo que pasa en su pantalla de Internet. Entonces, bueno, sabiendo esto, un poco lo que nos tenemos que preguntar es si estas proyecciones son correctas. Si esto es correcto, ¿cómo nos vamos a preparar para eso? Considerando que, por ejemplo, la industria de la construcción es de las industrias más contaminantes que tiene el mundo. Y estamos en una época de cambio climático. Entonces, si vamos a construir el doble de lo que se ha construido en toda la historia de la humanidad, estamos ante un riesgo climático importante, ¿sí? Fíjense estos datos. En China, en solamente 3 años, se consumió un 50% más de cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. Y en todo el siglo XX en Estados Unidos hizo toda la red de autopistas, ¿se imaginan? O sea, China está teniendo un crecimiento tan explosivo que en 3 años es capaz de construir un 50% más de todo lo que se construyó en Estados Unidos, por lo menos en términos de gastos de cemento. Y el gran planteo que nos preocupa entonces es si vamos a crecer tanto, ¿de qué manera vamos a crecer? Si vamos a asumir el crecimiento, ¿va a ser un crecimiento equitativo o va a ser un crecimiento explosivo, informal, sin participación del Estado, sin financiamiento? O sea, esta ciudad para mí es tan válida como la ciudad formal. Es la forma en la cual la sociedad busca reparo, se construye una casa. Pasa que hay canales formales que te dan crédito, que te dan servicios, infraestructuras, y cuando eso no alcanza, la gente se busca arreglársela como puede. Entonces, lo que estamos mostrando con estas imágenes es nosotros como estrategas urbanos, metropolitanos, tenemos que estar ayudando a pensar cómo nos adelantamos al crecimiento y no cómo dejamos que eso ocurra y después nos lamentamos y buscamos otras formas de solución. Un segundo desafío es el desafío del cambio climático y la resiliencia, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la equidad. ¿Cómo vamos a hacer para que el crecimiento sea equitativo? Por otro lado tenemos cómo hacemos para que este crecimiento no complique más todavía al mundo y aparte se haga pensando en cómo va a afrontar los desafíos del cambio climático. Ustedes saben que el cambio climático llegó para quedarse. Por más que
por ahí algún presidente del norte diga que es un cuento. La verdad es que esto está y es un problema muy grande. Y como ven, se va a potenciar. Al construir tanto, imagínense el gasto de energía que esto implica. Entonces, todo lo que es consumo, emisiones, transporte, el escenario que viene es mucho peor que el actual. En MIT, donde yo desarrollo este curso que contaban recién, dicen que por más que hagamos todo bien durante los próximos 70 años, no vamos a volver, vamos a tardar esos 70 años en volver a la situación climática de 1990. Con lo cual no vamos a volver. Y bueno, sí, habría que tratar de no irse mucho de esa situación porque si se sigue calentando la Tierra, entramos en regímenes que transforman totalmente la forma en que llueve, cuando digo la forma en que llueve es mucha agua en poco tiempo o poca agua en mucho tiempo. Y cualquiera de estas dos cuestiones cambian a las ciudades. Una ciudad sin agua se muere. Todos tenemos que tomar, somos 75% agua, tenemos que tomar agua. Si en 2 días no tomamos agua, nos morimos. ¿Saben cuántas horas de reserva tiene la ciudad de Buenos Aires de agua? 3 horas. Por suerte, como somos una ciudad pobre, digamos, construimos un sistema que tiene siempre arriba de los edificios o de las casas un tanque, ¿verdad? Eso nos da un día más. Entonces tenemos 1 día y 3 horas. Si en 1 día y 3 horas las tomas de agua, porque el río se retira, porque baja el caudal, no toman agua, estamos en un problema muy serio. ¿Cómo le das agua a 15 millones de personas? Es serio, en serio. Están las napas, hay otras formas, digamos, ¿no? Pero el 95% del agua que consumimos viene del Río de la Plata. Y lo mismo si llueve mucho. Si llueve mucho, tenemos casos en los diarios ya todos los años, ¿no? ¿Se acuerdan de la inundación de La Plata? Dramática, ¿no? Y desde La Plata, ¿vieron todas las que siguen pasando? El año pasado Comodoro Rivadavia, en Tucumán, en Santa Rosa. Es tremendo. Las ciudades no están preparadas para sacar toda ese agua en tan poco tiempo. Entonces tenemos que volver a pensar cómo son nuestras ciudades y cómo las preparamos. Eso se llama hacer que las ciudades sean climáticamente más resilientes. Permiso. Bueno, el tercer tema que les vengo a contar un poco hoy es el tema de la ciudad inteligente, el Smart City, como dicen en inglés. La ciudad que empieza a aprovechar la tecnología. ¿Pueden levantar ustedes la mano quiénes de ustedes usan o tienen en su casa a alguien que use un teléfono de estos inteligentes, un smartphone? Los que tienen acceso a WhatsApp, a todo eso. ¿Hay alguien que no, tal vez? Bueno, si yo hacía esta pregunta hace 3 años, ¿hubieran levantado la mano todos? Bueno, esta es la transformación radical de lo que está pasando. O sea, hoy tenemos en nuestro bolsillo una capacidad de procesamiento de una computadora que es 120 veces más potente que la que mandó el hombre a la luna. Y la tenemos en el bolsillo y nos podemos comunicar en cualquier momento gracias a eso. La verdad es que esto va a cambiar totalmente porque nosotros estamos generando datos todo el tiempo. ¿Vieron el lío que se armó con Facebook en estos días? Bueno, estamos generando información privada nuestra, pero también información pública que sirve para la toma de decisiones. Entonces hoy los gobiernos tienen el desafío, digamos, de aprender a tomar esa información y tomar mejores decisiones de cómo organizar el tránsito, cómo organizar el crecimiento urbano, cómo resolver los problemas. Hoy las alertas llegan en 1 segundo, ¿no? Hay una pérdida de agua o de gas, pasó el otro día, en Twitter estaba todo el mundo mucho antes de que lleguen los camiones ahí. La fotito que uno saca y da vuelta y se vuelve viral, eso está cambiando absolutamente la forma en la cual trabajamos con las ciudades. Son ciudades inteligentes, son ciudades sensibles, porque nosotros somos los que sienten y captamos información con sensores y la comunicamos. Ninguna de estas 3 cosas que yo les conté, la equidad, la resiliencia, la tecnología, se resuelven en las ciudades en la escala de un solo municipio. El 85% de las ciudades del mundo, de más de 100.000 habitantes, son metropolitanas. ¿Qué es una ciudad metropolitana? Es una ciudad que se extiende, su sistema urbano se extiende más allá de un límite municipal. O sea,
es una ciudad fragmentada. No puede tomar sus decisiones sola. Necesita tener consensos con más de un municipio. Y en el caso nuestro de nuestra querida Buenos Aires, ¿con cuántos? ¿Con cuántos municipios? ¿Y con cuántos niveles de gobierno? Con 4. Con 4, ¿sí? Porque la ciudad de Buenos Aires es un nivel diferente. Pero sí, digamos, todos los niveles de gobierno. Miren la complejidad, ¿no? Este estudio de la OCDE que se llama Siglo Metropolitano, que se los recomiendo a todos para lo que les interese el tema que lo vean, la OECD, está mirando los países, ven, acá ven los países de la OECD, cuál es el valor de su economía, digamos, de la economía producida por todas las áreas metropolitanas de su país, y en azul más fuerte, por su ciudad más importante. La cabeza aparece Grecia, fíjense, donde Atenas produce prácticamente el 77% del Producto Bruto Nacional. ¿Ustedes saben cuánto Producto Bruto cuál es el porcentaje de Producto Bruto que se produce en el área metropolitana de Buenos Aires respecto del país? 50, perfecto. Entonces, si fuera el 50, estaríamos más o menos como está Santiago. Ahí la ven a Santiago de Chile. Ese es el nivel de productividad que tiene nuestra área metropolitana respecto de nuestro país. Por lo tanto, que un área metropolitana grande sea eficiente, sea competitiva, sea productiva, es muy importante para un país. Y lo que estudia la OECD, que es interesante, es que dice que cuando un sistema urbano está más fragmentado, quiere decir tiene más cantidad de municipios, más cantidad de niveles de gobierno en la toma de decisión, ¿ustedes qué creen? ¿Que hay una mejora o una pérdida de la productividad? ¿Pérdida? ¿Por qué? Muy bien, porque no se ponen de acuerdo. Cuando la decisión la toma uno solo, ¿no? Siempre puede ser una mala decisión o una buena decisión, pero el acuerdo es rápido. Cuando hay muchos, la toma de decisión cuesta más, la coordinación, es un costo de coordinación y negociación. Bueno, la OECD lo que estudia, estudiando estas ciudades, dice que la pérdida de productividad es de entre el 3 y el 6% del Producto Bruto Geográfico de esa ciudad. ¿Sí? Ahora, cuando existen organismos de coordinación metropolitana, esa pérdida se puede reducir a la mitad. O sea, no es que la vas a dejar de tener porque sigue habiendo una negociación, pero se reduce a la mitad. Eso llevado a números del PBI de Buenos Aires, ¿sí? En la región metropolitana de Buenos Aires, estamos hablando de 8.679 millones de dólares del año 2016. ¿Sí? O sea, si nosotros tuviéramos un organismo de coordinación metropolitana y estos números se aplicaran, sería como mejorar el Producto Bruto Geográfico del AMBA en 8.000 y pico de millones de dólares. Es mucha plata. O sea, la verdad es que este informe sirve para entender que esto no es algo como para desmerecer. Entonces déjenme empezar a hablarles, y otro tema que no mencioné, perdón, no solo el económico, es el tema de ninguna de estas cuestiones. La equidad es imposible de lograr sin algún proceso de gobernanza metropolitana. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el gobierno central decide hacer muchos planes de vivienda y los aloca en un único municipio del área metropolitana de Buenos Aires? ¿Qué se imaginan que pasa? ¿Mejora o empeora la situación de ese municipio respecto al déficit de vivienda? Levanten la mano los que dicen mejora. Levanten la mano los que dicen empeora. Ah, está repartido. Y bueno, porque es una pregunta difícil. Mejora al principio, claramente, porque si vos tenías, no sé, 5.000 familias sin vivienda y construís 5.000 viviendas, esas 5.000 familias tienen vivienda. Ahora, ¿cuál es el tema? Tienen vecinos. Los vecinos dicen, pará, yo me mudo a pará, vamos del otro lado. Si queda acá 10 cuadras, queda acá 20, ¿no? Los municipios no tienen ríos y montañas que los dividen, es cruzar la calle. Entonces nos mudamos ahí y se producen tomas y se producen personas que buscan una solución habitacional y saben que ahí la están ofreciendo. Ahora, si la misma política, vos dijeras, no, momento, tenemos 40 municipios y tenemos, no sé, 5.000 viviendas para repartir y vamos a construir
de a poco y en todas más o menos de manera pareja, no se produce ese problema, ¿se entiende? Entonces, si no hay una coordinación metropolitana para ese tema, por más que un intendente o un gobierno se destaque, no alcanza. La segunda cuestión, la de la inundación. La inundación no hace falta que les explique, que no le pregunta a qué altura de Pavón tiene que pasar o no. Pasa y se lleva todo puesto, ¿sí? Y la tecnología lo mismo. La tecnología es a través del satélite, de los medios de comunicación, no necesita o no respeta límites. Así que bueno, este tema de la cuestión metropolitana ha ido despertando el interés en varios lugares del mundo, de a poco. Hubo un impulso muy fuerte en la década del 70, cuando amanecía, vieron las imágenes de cómo crecía el mundo, cuando amanecía el tema, y cuando tenía que ver con el surgir de las autopistas, donde empieza a haber esta preocupación metropolitana. Pero la verdad es que no hubieron respuestas, digo a nivel global, siempre hay un buen alumno en la clase que ha hecho las cosas bien, pero no han habido buenas respuestas en el mundo a este. Es un fenómeno que lo superó. No estábamos preparados porque la forma en que estamos organizados nosotros es un concepto del siglo XIX, digamos, ¿no? Naciones, provincias, ciudades, municipios, digamos, ¿no? Y claro, lo metropolitano, que excede a una ciudad, pero es más chico que una provincia, no está arreglado claramente. Las constituciones del mundo no lo reconocen como un nivel de gobierno, por lo general. En algunos casos pasa, ahora en Londres hubo una expansión, es como si la ciudad de Buenos Aires tomara toda el área metropolitana y hubiera un intendente metropolitano. Pero eso acá sería muy difícil de imaginárselo, ¿verdad? O sea que cada área metropolitana se adapta a su mejor solución posible, no hay una sola receta. Pero bueno, este contexto ha ido creciendo, estuvo este documento que les conté en 2015 de la OECD, hubo una declaración de Naciones Unidas donde tuve la oportunidad de participar en octubre de 2015 en Montreal, donde hubo una primera declaración. De hecho, después en 2016 se firmó la nueva agenda urbana, que seguramente han escuchado hablar en Quito, y esa nueva agenda urbana incluye conceptos de esa declaración de Montreal. Y por lo tanto, el tema está ganando importancia, está cobrando importancia y se está empezando a enseñar en las mejores universidades del mundo. Yo, de hecho, estoy probablemente empezando a enseñarlo este año en la Facultad de Arquitectura también. La gente está empezando a tomar conciencia de que este es un tema que está ganando espacio. Por ejemplo, en Latinoamérica, hicimos un estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo desde CIPEC, y lo que vimos es que el 50% de las ciudades, ¿saben cuántas ciudades hay con más de 1 millón de habitantes en Latinoamérica? Que lo lee, lo va a saber, pero 64. O sea que hay 64 áreas metropolitanas que ya tienen 1 millón de habitantes. La mitad de ellas ya tiene algún nivel de coordinación metropolitana general. Buenos Aires todavía no. Buenos Aires tiene sectorial, por tema. Miren, estas son las agencias sectoriales que hemos relevado en Latinoamérica. Nosotros no tenemos de planificación urbana en Buenos Aires. ¿De agua y saneamiento tenemos? Sí. ¿De transporte tenemos? Sí. ¿De gestión de residuos tenemos? Sí. ¿Manejo de cuencas tenemos? Sí. ¿Desarrollo económico? No. ¿Energía? No. No, para el área metropolitana no, hay un ente regulador nacional. Pero no hay alguien que esté mirando la cuestión a nivel metropolitano. ¿Y otros tenemos? ¿Algún otro que se les ocurra? El mercado central. Tenemos algunos entes, no es que no tenemos nada, pero no tenemos un ente general. Cada uno de manera sectorial va reemplazando. Así que en la pregunta esa, si tiene algún organismo de coordinación metropolitana, estamos del lado del rojo. Ojalá que empecemos a trabajar para estar de este lado. Bueno, y después están cómo se forman estas agencias. A veces se forman de abajo para arriba. Esto quiere decir cuando los municipios se ponen de acuerdo entre ellos y avanzan. Un muy buen caso de eso existe en Argentina, en Rosario. El ECOM de Rosario se conformó como un ente de coordinación conformado por municipios. Y de esa manera se armó. Y otras veces es de arriba hacia abajo, con el gobierno nacional o el provincial, cuando todo queda dentro de una misma provincia, dice, acá hay que organizarse. ¿Sí? Así que, bueno, es interesante. Ese estudio está disponible en nuestra página web al que lo quiera visitar.
paso. Ahí estamos. Bueno, hay otros avances. Brasil es un país más desarrollado que nosotros en términos de gobernanza metropolitana. Tienen institutos desde hace mucho tiempo en varias ciudades que van generando información, ¿sí? ¿Lo conocen a Pedro Pires, al sociólogo? Pedro dice que una ciudad metropolitana, un área metropolitana que no genera su propia información, no existe. No existe porque si no sos capaz de generar tu propia información, quiere decir que como mínimo no te interesa. Entonces, no existe. Pero ya hay toda una ley federal del 73 y ahora en 2015, recién salido del horno, tienen el Estatuto de la Metrópolis, que promueve la generación de planes metropolitanos para las regiones metropolitanas, ¿sí? Entonces, esta necesidad de ir pensando la metrópolis como unidad está creciendo en el mundo y se va entendiendo que es un tema muy importante. Colombia también está más avanzado que nosotros. Colombia es diferente porque es un país unitario. Los países federales, la cuestión metropolitana es más complicada, pero también hay ejemplos allá. ¿Ven? En el 68 hay una reforma constitucional, en el 78 está la Ley Orgánica de Desarrollo Urbano y en 2013 sale también una ley de áreas metropolitanas. Fíjense cómo es todo 2013, 2015, o sea, es de esta década. Nos estamos preocupando ahora. México es otro ejemplo también que, bueno, no solamente ha venido trabajando con, ya tiene organismos que funcionan relativamente bien, sino que también en 2016, con motivo de la reunión en Quito que les conté, modificaron su Constitución Nacional. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque cuando uno lleva a la Constitución Nacional una temática como esta, da cuenta de que el tema le importa y que tiene que valer para todos los niveles de gobierno. Después hay mecanismos y fondos. En Argentina, ¿qué pasa? Bueno, estamos un poco más atrasados, pero no quiere decir que seamos tampoco que estemos tan lejos de poder hacerlo. En Santa Fe el año pasado, el anteaño, en el 2016, Santa Fe sacó una ley provincial que genera áreas metropolitanas. O sea que ya hay una provincia argentina que está haciendo vanguardia, que viene de la experiencia de Rosario que les conté. Vieron que eso servía para Rosario y ahora lo están haciendo en 5 zonas. Pero también hay distintos organismos que se han ido conformando. En esto fue muy importante el trabajo del DAMI, que es un programa del Ministerio del Interior de la Nación y del BID, que se viene desarrollando hace 10 años, desarrollo de áreas metropolitanas del interior, que a través del trabajo en proyectos concretos, como metropolitanos, que puede ser un gran parque, puede ser un sistema de bicisendas, etcétera, etcétera, ha ido generando distintos niveles de organización. En Mendoza, por ejemplo, está el Unicipio, que depende de la provincia, pero desde la provincia coordina a los municipios. Voy a tomar un poquito de agua mientras leen. Y en Buenos Aires, en los últimos años han habido avances. Se creó un gabinete metropolitano entre el gobierno de la ciudad y la provincia y han empezado a hacer anuncios, diría. Eran anuncios públicos juntos, que eso no pasaba habitualmente. Pero además se creó desde el Ministerio del Interior una comisión, que es la COCAMBA, que duró hasta diciembre del año pasado. Yo formé parte de esa comisión para tratar de buscar algún mecanismo de coordinación también. Y es un proyecto que por ahora veremos si avanza o no avanza. Así que algunas cosas hay. Este es el DAMI que yo les contaba, que el secreto del DAMI ha sido ir trabajando en distintas ciudades del interior, ahí están todos los casos: Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén, el área metropolitana de Chubut y el área metropolitana de Rosario, donde han ido desarrollando proyectos, donde han iniciado procesos. Es un mecanismo bien interesante porque junta a los actores a través de un proyecto, que yo creo que eso es muy importante para el desarrollo de la cuestión metropolitana. Si no, parece como una cosa etérea. Cuando uno dice, no, espera, juntémonos a resolver un tema concreto, con fondos genuinos, y los actores que tienen que estar, es donde nos comenzamos a poner de acuerdo y empezamos a ver cómo después vamos a necesitar un mecanismo de coordinación. Pero primero empecemos a trabajar.
Bueno, nosotros hicimos un estudio el año pasado, creo que lo presentamos como primicia acá y todavía no está publicado, por lo tanto lo único que van a tener de este estudio es una presentación ahora, cortita, donde hicimos primero una gran revisión bibliográfica, después una selección de casos, estudiamos 15 casos del mundo, 15 casos que nos parecía que podían servir para Buenos Aires. Les voy a decir la verdad, no era un estudio académico donde uno dice los primeros tanto, no, nos parecían que eran los casos más representativos que podían servir para acá. Y una serie de preguntas de investigación. De este trabajo repasamos los lineamientos estratégicos de la región metropolitana de Buenos Aires que hace 10 años se formularon. Esto fue un trabajo impulsado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo participé de este trabajo. Y bueno, hicimos como un repaso. ¿Qué pasó 10 años más tarde? ¿Hubieron avances? ¿No los hubieron? Ahí estamos en CIPEC, reuniendo mesas de trabajo con los que habían sido sus autores de este estudio, y veíamos cómo algunas cosas se cumplieron, otras no. Y algunas conclusiones que sacamos respecto de ese trabajo, que también van cambiando los métodos de planeación, digamos, ¿no? Los métodos de trabajo. Uno es salir de los análisis sectoriales. Yo a los que estén trabajando en estos temas, les recomiendo que entendamos que el tema metropolitano no se soluciona desde lo sectorial. Cuando lo digo lo sectorial es desde el transporte, el agua, la planificación, la infraestructura, sino desde lo integral. La equidad, la resiliencia, el desarrollo tecnológico, ese tipo de cosas son las que unen al sistema urbano. Porque si no nos metemos en el campo de los ministerios. ¿Vieron cómo se organizan los ministerios? Se organizan en silos. Y eso es un problema, porque no facilita la comunicación. Pero los problemas en el territorio nunca son sectoriales, siempre son integrales. Entonces, eso es un desafío para las formas de planificar. Hicimos todo un estudio de la mancha urbana, y acá pueden ver nuestra área metropolitana de Buenos Aires. Este es un método que desarrollé yo, lo desarrollé en la DITELA cuando era estudiante, después lo llevé al MIT y lo convertí en un modelo que sirve para predecir crecimiento. Voy a ver si lo puedo explicar rápido, es largo, pero voy a ver si lo puedo explicar rápido. Acá lo que estamos viendo son radios censales. ¿Saben todos lo que es un radio censal? Es la unidad mínima de desagregación del censo. El censo le pregunta a ustedes cosas de su vida bastante personales, que uno no quiere contárselas a todos. Entonces, el INDEC los agarra, los agrupa en áreas que tienen distinto tamaño, pero que más o menos agrupan unos 300 hogares. Con lo cual mi información se mezcla, acá debemos ser, no creo que lleguemos a juntar la información de un radio censal. Es muy difícil saber, pero te da una idea de cuál es el promedio de esa área. Y lo que normalmente, ¿quiénes trabajan de ustedes o están habituados al trabajo urbano, con temas urbanísticos, urbanos? ¿Pueden levantar la mano para tener una idea? Bien, un 15%, digamos. Cuando trabajamos en temas urbanos, una forma típica de trabajo es la lectura de la ciudad en capas, digamos, ¿no? Entonces tenemos una capa que nos muestra un tema, qué sé yo, la pobreza. Otra nos muestra otro tema, el acceso a servicios públicos. Otra nos muestra otro tema, la densidad. Y vamos leyendo en capas. La realidad es que esa lectura en capas a veces nos impide entender la complejidad del territorio en una sola mirada. Y eso es lo que el ADN urbano trata de hacer. Acá lo que estamos viendo es acceso a servicios, densidad y pobreza al mismo tiempo. Y lo voy a explicar rápido. ¿Ven el color celeste? El color celeste es la suma de los tres colores que componen la luz. Acá no lo tengo para explicar al grafiquito, pero lo vamos a agregar en la próxima vuelta. Pero son las zonas que tienen una densidad mayor a 70 habitantes por hectárea. 70 habitantes por hectárea es una manzana llena de casitas con 3 personas por casa, para que se imaginen. Cuando digo baja densidad es que no llegó a completar una manzana de casitas. No es muy alta densidad, pero tiene una densidad mayor a 70. Tiene los servicios de agua y saneamiento por arriba de los niveles que piden las Naciones Unidas, 90 para agua y 75 para cloacas, y tiene niveles de pobreza por debajo de la media, ¿sí? O sea, tiene niveles de riqueza por arriba de la media, dado vuelta.
¿Ven esas áreas celestes? Son las áreas donde uno diría, bueno, estas son las zonas de la ciudad que están consolidadas, que están urbanizadas, que a uno le gustaría poder, qué sé yo, vivir, estudiar, trabajar. Vamos a la otra cara. Las zonas rojas son las zonas de baja densidad, que no tienen infraestructuras, o mejor dicho, no tienen las infraestructuras en estos niveles, y que son niveles de pobreza por arriba de la media. ¿Se entiende? Zonas vulnerables. Fíjense cómo ese patrón se repite en las zonas de extensión de la ciudad y lejos de los ejes de transporte público, ¿sí? O sea, es un problema de accesibilidad, un problema de acceso a un suelo más barato. Pero después también tenemos, acá van viendo, ¿no? Zonas celestes, miren la cantidad de población que vive, zonas rojas, zonas negras, que son las críticas. Esto está un poquito exagerado, se ha superpuesto algún coso porque no es tan grande. Se me fue. Se ha superpuesto uno con otro. Después cuando les pase la presentación, les paso la tortita bien porque ese dato está un poquito exagerado. Fíjense, alcanza a ver el mapa para ver que no está bien. Pero fíjense que esas zonas críticas, les decimos nosotros. Ah, se están mezclando las dos, tal vez. Sí, sí, ya sé, pero lo que digo es que esto no representa el porcentaje real. Se ha superpuesto una capa, me voy a fijar qué pasó con la presentación, pero si lo miran en el mapa lo ven bien. ¿Ven? Entonces, estas zonas críticas, donde aumenta la densidad, se da generalmente en zonas donde hay ríos, porque son zonas bajas, zonas donde la tierra es más barata, y aparte son zonas con buena accesibilidad. Y esas zonas con buena accesibilidad son más buscadas también. Entonces, ahí tenemos problemas mucho más críticos, porque además de pobreza y falta de infraestructura, tenemos mucha gente junta, y todo lo que sean intervenciones urbanas ahí cuestan más trabajo. Bueno, este patrón que yo les contaba del ADN nos sirve para empezar a entender cómo funciona nuestra ciudad. A ver si me trabó, si se puede pasar. Ahí va. Cómo funciona nuestra ciudad y cómo se está desarrollando. Bueno, esto era lo que les contaba antes, organismos, el Ambadata, el Gabinete Metropolitana, la COCAMBA. Están empezando a pasar cosas que tienen que ver con lo metropolitano. Ahí vamos. Estos son los 15 casos que estudiamos. Ahí ven algunos de Buenos Aires, Buenos Aires, Rosario, San Pablo, Belo Horizonte, Medellín, Guadalajara, 3 en el norte de América y también unos cuantos en Europa. Y miren lo que encontramos. Vamos a juntar todos los casos en una única imagen. Esto que ven acá es lo que nosotros decimos que hace un ente. Lo más básico es que monitorea, que genera datos. Lo mínimo, tiene que generar datos sobre su ciudad. Lo segundo es que coordina, que es capaz de juntar a los sectores a que se pongan a charlar y buscar mejores soluciones. Lo que sigue es que planifica, no solo coordina, sino que tiene habilidades de planificar y de ver el futuro, de tratar de prever cómo va a crecer una ciudad. Luego ya tiene billetera y además de conocimiento técnico, tiene dinero para promover algunas obras. Si tiene mucho dinero, aparte ejecuta obras, hace obras de infraestructura importantes. Un nivel más de complejidad es cuando gestiona algún servicio, el transporte, el agua, es otro nivel. Y ya el más alto, digamos, no es el más alto, todavía hay uno más. Está el control, tiene capacidad de multar un municipio si no cumple, de multar a una empresa. Exacto, muy bien. Ese sería el más alto de todos, donde ya, digamos, es un nivel de gobierno, ya no es gobernanza, sino que es gobierno metropolitano. ¿Sí? La gobernanza es la capacidad de generar condiciones de gobernabilidad en un área. ¿Sí? Entonces, para la gobernanza cortamos acá, si no ya sería gobierno. ¿Qué leen de este mapa? A ver, ustedes que están ahí con más perspectiva que yo. Donde las zonas rojas muestran, como ven, zonas de calor, decimos, ¿no? Donde la mayor cantidad de estos 15 organismos están parados. ¿Están de la mitad para arriba o de la mitad para abajo? Para arriba. Entonces quiere decir que están dentro de las áreas menos sofisticadas, ¿sí? Sin embargo, hay varios que llegan a este nivel, ¿ven?
como primer conclusión es esa. Y la segunda, ¿cuáles son los temas que más trabajan? Fíjense que no siempre es parejo en todos los temas. ¿Cuáles son los temas más comunes? Suelo, transporte, algo de vivienda, residuos, espacio público, otros. Pero fíjense entonces cómo hay algunos ejes donde hay más que en otros. Y si comparamos con Buenos Aires nuevamente, voy a pasar. Agua, dijimos que tenemos. Cuenca tenemos. No tenemos. No tenemos. Sí tenemos. No tenemos seguridad. No tenemos salud. No tenemos sistema de salud integrado. No tenemos, seguridad, no tenemos esto de emergencias. Usos de suelo. Transporte. Uso de suelo no tenemos. Transporte sí. Vivienda no tenemos. Y otros sí tenemos. Desarrollo económico, sí, es plata. No tenemos un ente de desarrollo económico. Ahí están, miren. Claro, bueno, ahí tenés que agarrar ente por ente, ¿verdad? Pero está bien la pregunta. Acá lo que hicimos fue un análisis de ver qué sectores trabajan los entes, qué sectores están trabajando. Este es el de Barcelona, para que vean cómo da. ¿Ven? Los temas que... Miren, Barcelona tiene un ente muy interesante, muy desarrollado, que maneja prácticamente, cada vez que agarra un sector, lo maneja de punta a punta. Incluso llega a multar, digamos, ¿no? Entonces tiene transporte, maneja todo el sistema de autobuses, de transporte en general, maneja todo el sistema de mantenimiento de espacio público, maneja el agua, ¿sí? Maneja los residuos. Esto es como que hubiera una empresa que maneja AISA, SEAMSE, transporte, es un monstruo. El presupuesto de ese ente es el 20% del presupuesto de la ciudad de Barcelona. Así que es potente, muy potente. Este es el de Medellín, miren el de Medellín. Medellín llega un poquito menos abajo acá, pero trabaja todos estos temas. Guadalajara, un poquito más nuevo, pero bastante amplio también. Ojalá nosotros estuviéramos en ese punto. Vamos a ver qué hay acá. Ahí se me pasó. Bueno, y vamos a ver un poquito, bueno, se dan una idea entonces del estudio de lo que estuvimos viendo para entender qué se puede aprender. Propuestas alternativas para la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Ven? Acá está la de Buenos Aires, miren. Nosotros no hay un ente común, sino que hay muchos entes separados. ¿Sí? Esos entes tienen distinto nivel, ven, AISA llega hasta gestionar. No controla porque hay un ente que controla el tema del agua. Pero la cuenca Matanza-Riachuelo está el ACUMAR que controla o debería poder controlar, con ayuda del Poder Judicial. SEAMSE gestiona. La área metropolitana de transporte, ahora también le podríamos agregar porque están trabajando en un modelo de transporte y van a poder monitorear también. Pero fíjense que, y acá está el mercado central, es distinto. Incluso hay iniciativas de hacer un SAME metropolitano y de un anillo digital, que seguramente escucharon. Son iniciativas metropolitanas que están tomando forma. Bueno, ahí nos comparamos con otro. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Bueno, qué propuestas se podrían desarrollar en este sentido? Bueno, yo les diría que hay como 3 familias, 3 caminos que uno puede seguir. El más básico, y que a veces es un recorrido, a veces no, a veces uno puede decir, arranquemos con todo, arranquemos por acá o hagamos la escalerita. El más básico es un instituto. En Brasil les conté que hay muchos. Un instituto tiende a trabajar en la coordinación por acuerdos y a trabajar esos primeros 3 niveles que les mostré. Monitoreo, ¿se acuerdan los otros 2? Coordinación y planificación. Eso es un instituto. Monitorea, coordina, planifica. No estaría mal que tuviéramos un instituto. Pero a veces dicen, bueno, pero estos institutos después nadie les lleva el apunte. Entonces ya uno empieza a querer que tengan plata. Financiamiento de obras, que pueda hacer obras, que pueda promover cosas. Entonces ahí ya nos metemos en un holding, incluso hasta que a veces pueda gestionar algunas cosas. Eso ya sería más un holding. Y el nivel más
potente es cuando es una autoridad, ¿sí? Que tiene capacidad incluso hasta de multar a un municipio, por ejemplo, que no cumple con algunas previsiones que tenga que hacer de política metropolitana. Entonces, ¿ven? Si hiciéramos una especie de instituto, podríamos coordinar lo que ya existe y agregar lo que está faltando. Una idea muy simple, primera idea. La segunda, un poco más compleja, vamos a ver si me sale. Ahí está. Es hacer un holding metropolitano, que es decir, vamos a coordinar todas estas autoridades con una especie de directorio metropolitano que pueda generar incentivos. No hay que crear cosas nuevas, sino tratar de coordinarlos mejor, pero para eso tiene que tener fuerza y capacidad de alguna manera sancionar o coordinar, digamos, a estos entes de una manera más legal. La otra es ir a generar los hilos que están faltando. Hay muchas estrategias que se pueden probar, eso es lo que les quiero mostrar. No es que hay un solo camino. Lo que no recomendamos es que no se haga nada. Y acá tenemos una propuesta para que me habías preguntado el tema transversal. Si querés salir de lo sectorial, cuando vas a un ente más alto es salir de lo sectorial y empezar a decir, miren, vamos a trabajar temas que no tienen que ver con un sector. Y de esa manera no competimos con los sectores, sino que atravesamos todos. Eso para mí es la estrategia más interesante. Es la más difícil también, pero es la más interesante. ¿Se lo imaginan un ente así? A ver qué piensan ustedes. Por acá no. Por allá atrás, ¿sí? ¿Cómo sería? A ver. Tendría que reformar la Constitución. Bueno, reformando la Constitución le podrías dar más poder, más poder jurídico y legal. Por ejemplo, si tenemos que bajar las emisiones de carbono, ¿sí? Escucharon hablar del Acuerdo de París, ¿no? Del COP, que se firmó ahora en 2015. Este año 2018 se realiza el primer COP después de París, donde se controlan el avance en el acuerdo. Y van a empezar a haber multas para los que no cumplan con eso. Por lo tanto, a los gobiernos nacionales les va a importar empezar a cumplir, porque si no, alguien los va a multar. ¿Quién se va a ocupar de que bajemos las emisiones como área metropolitana? ¿Alguien se va a ocupar? No, porque no hay un ente para eso. Entonces, una posibilidad sería, trabajemos un ente que controle en estos tres niveles y que pueda trabajar para que si tus emisiones superan tanto límite, te vamos a multar. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el municipio? Bajar las emisiones. ¿Cómo las baja? Mejorando el transporte público, haciendo zonas peatonales, cambiando, qué sé yo, política pública. ¿Se entiende? Pero hay alguien que está monitoreando todo eso. Y acá, seguramente muchos de ustedes conocen a Artemio Aba. Durante el Cocamba dijo una vez una frase que a mí me pareció muy, muy genial, que es, hay nuevos desafíos. ¿Vieron los desafíos que planteé al principio? Son nuevos, son desafíos de este siglo. Ningún urbanista se preocupaba de esto hace 15, 20 años, porque no estaba el problema sobre la mesa, o no estaba tan claro, digamos. Hoy está claro y consensuado. Entonces decía, bueno, ante nuevos desafíos hay nuevas competencias. Como sociedad nos tenemos que organizar con nuevas competencias. Y ante nuevas competencias no hay concurrencia con otras áreas de gobierno, sino que se genera un tema nuevo a ser resuelto desde un ámbito nuevo. Yo creo que ese es un camino muy interesante para las cuestiones metropolitanas. Así es que, bueno, me pidieron que les cuente un poco la experiencia que tuve hace muy poquito, en febrero, en Kuala Lumpur se realizó el 9º Foro Urbano Mundial y es el primer foro urbano que se realiza después de Hábitat 3. Además estaba la nueva presidenta que acababa de asumir, así que se presentó. Y bueno, y yo tuve la oportunidad de participar en muchos eventos de estas cuestiones, casi siempre metropolitanas, casi todos. Y nada, contarles un poco cuál fue mi experiencia ahí, digamos.
Lo primero para contarles es que, ¿quiénes conocen de acá la nueva agenda urbana? ¿Pueden levantar la mano para tener una idea? Nueva agenda urbana. ¿Quién escuchó hablar de la nueva agenda urbana para empezar? La mayoría. ¿Quién leyó la nueva agenda urbana? Nadie, muy bien. Son 30 páginas a todo color. Se descargan gratis de internet. La nueva agenda urbana es un documento construido por las Naciones Unidas, pero son las naciones, que se juntaron durante mucho tiempo para consensuar cómo deberían crecer las ciudades, cómo se deberían desarrollar. Es un documento que dice muchas generalidades, si se quiere, los que lo critican, pero por otro lado, deja un nivel de consenso sobre muchos temas por los cuales hemos discutido durante mucho tiempo y que ahora ya, digamos, bueno, ya se discutió bastante, ¿no? Y hay acuerdo. Entonces, que las ciudades tienen que crecer de manera sostenible. ¿Alguien lo duda? No, bueno, ese documento lo dice. Que las ciudades tienen que crecer de manera más compacta. ¿Alguien lo duda? Bueno, ustedes no lo dudan, hay un montón de gente que sí lo sigue discutiendo. Yo viajo bastante por el país y me levantan la mano y me dicen, no, porque acá en la Patagonia es distinto, me dijeron el otro día. Digo, no, no es distinto, es igual, es un poco más frío si querés, pero las ciudades tienen que... ¿Qué pasa cuando una ciudad crece de manera difusa? ¿Qué problema hay? El gasto de infraestructura es más grande, las emisiones son mayores, el gasto de transporte es mayor, hay un montón de ineficiencias que se dan. Entonces, la nueva agenda urbana permite eso. Lo que se está discutiendo ahora es cómo se implementa. Estamos de acuerdo sobre los principios, ahora cómo los llevamos a la práctica. Para eso hay un montón de cosas. Lo que están viendo ahí es un juego que desarrolló el Politécnico de Milán, que sirve para discutir cómo los distintos actores de un área metropolitana compiten por el poder y de alguna manera se ponen de acuerdo. Muy interesante porque te hace entender muy rápido cuál es la puja de poder que existe en un área metropolitana. Después tuve la oportunidad de participar con un montón de otros actores mundiales, digamos, de organizaciones sin fines de lucro, de gobiernos, de multilaterales que están todos impulsando este tema. Presenté un libro, hoy no lo traje acá, lo debería haber traído. Presenté un libro del cual yo soy uno de los 4 coeditores. Es un libro del BID, junto con Naciones Unidas y la CAF, que va a estar el año que viene, calculo, en español, a los que lo quieran ver. A los que leen inglés ya se puede bajar de internet. Es un libro bastante gordo, pero que reúne a los 60 pensadores, les diría, más destacados del tema metropolitano del mundo. Se llama Steering the Metropolis. Y la verdad es que fue un esfuerzo muy grande y ahí ven todos los casos que se estudian en ese libro. Y otra cosa que anunciamos también fue esta cuestión que ojalá pase también en Buenos Aires. A los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires acá presentes los invito a que tomen cartas en el asunto y lo divulguen adentro del gobierno para invitar a la ciudad a que se sume. Se llama el Día Metropolitano. Nos parece que los intendentes, para que esta cuestión metropolitana crezca, hay que darle un espacio en la agenda. Y la forma más directa de darle un espacio en la agenda es que haya una reunión. Una reunión donde se junten los que toman decisiones en la ciudad a hablar de estas cuestiones. ¿Cuántas veces se juntaron todos los intendentes del área metropolitana a hablar de la metrópolis Gran Buenos Aires? Arriesguen. Nunca. ¿Y eso les parece razonable? Es súper ilógico. Es lo más ilógico que hay. Sin embargo, hay que armar un evento para que se junten. Entonces lo que estamos promoviendo es que haya un día metropolitano. Les pedimos, le imploramos a todos los alcaldes, intendentes del mundo, júntense un día al año, un día, a charlar de estos temas. A ver, háganse más amigos, cómanse un asado, tomen unos mates, resuelvan los límites, los problemas que tenemos, las competencias. A veces compiten porque son de otro partido, a veces compiten porque son del mismo partido.
hay que superar eso. No podemos permitir que las ciudades crezcan mal porque ellos no son capaces de reunirse. Entonces, estamos invitándolos a que se reúnan. Fíjense todas las organizaciones que nos acompañan, son organizaciones muy importantes de todo el mundo. Ya hay 6 ciudades que han levantado la mano, que lo van a realizar en su ciudad. Una reunión de un día. Claro, Jujuy, por ejemplo, que es una de las ciudades, es fácil porque son 3 los intendentes. Hacerlo acá son 40. Es más difícil, ¿verdad? Pero no importa, lo van a hacer, ya están en el mapa. Y es un evento con costo cero, digamos. Es levantar el teléfono, que se junten y después responder todos un mismo cuestionario. Es simple. Vamos a ver cuántas ciudades se suman. Espero el año que viene poder contarles cómo nos salió esto. Y bueno, y después lo otro les contaba, la parte académica. Yo hago ese curso en el MIT, pero también en la UBA estoy empezando a armar un grupo de gente que está estudiando estos temas. Se llama Laboratorio Metropolitano de la UBA. Es un experimento que nació en el marco de la Cátedra de Planificación Urbana de Garay y ahora está tomando su propio vuelo. Es un proyecto de desarrollo estratégico de la universidad desde este año y probablemente estamos en conversaciones para que también este año se ponga en marcha un posgrado de urbanismo metropolitano. Así que a los interesados después se ponen en contacto porque es muy probable que arranquemos en mayo. Eso es todo. Queda abierto para preguntas o comentarios. Tenemos solamente unos minutitos para hacer alguna consulta acá, Juan Cruz, a Gabriel, agradeciéndole su tiempo y su excelente exposición. Tenemos allá otra más y una más y ya terminamos. Hola, quería saber con qué criterios se establecieron los límites de un área metropolitana, si todos tienen el mismo. Es una muy buena pregunta porque no, es un tema que siempre es de amplia discusión. En cada lugar es diferente. Los límites se pueden definir, en algunos casos se definen por el construido urbano. Yo creo que ese no es correcto porque lo metropolitano incluye también las áreas rurales o rururbanas, ¿sí? Periurbanas, en directa relación con lo metropolitano. Imagínate los lugares donde se producen alimentos. O también otros los relacionan con límites ecológicos. Lo importante es que lo definas. Llega un momento que vos decís, bueno, esto es el área metropolitana y en este área vamos a trabajar. En Estados Unidos, por ejemplo, se maneja con sistemas funcionales de transporte. Cuando un área genera más de un 25% de su población viaja hacia el área metropolitana para trabajar, es parte de la misma área metropolitana. Así que hay muchas fórmulas diferentes. Para mí lo más importante, más allá de eso, es decir, bueno, una vez que definimos un sistema, este es el área y empezamos a trabajar. El límite, no, el nuestro no tiene límite. Hoy el área metropolitana no es una definición, digamos, cuando decimos son 40 municipios, es porque estamos tomando los 40 que toca la Ruta 6. Pero, por ejemplo, el otro día estuve en la Sociedad Central de Arquitectos y me dijeron, no, pero los funcionales son 43. ¿Sí? Es algo a acordar y no existe un ente que los coordine, por lo tanto no hay un límite conciso. Hola, ¿qué tal? El otro día leí un artículo de The Guardian que habla de que el primer ejemplo de estas metrópolis excesivas va a ser Lagos en Nigeria dentro de 5 o 10 años, que llega a los 85 millones, ¿puede ser? No lo leí, me parece mucho, 85 millones. Sí, a mí pero también, por eso te he preguntado, porque la verdad no retomé creo la tan... lectura en inglés por un tema de retomar el idioma y me llamó la atención y... Cualquier cosa, si querés te lo reenvío, pero... Dale. La fuente es de Guardian, o sea, me pareció una fuente bastante confiable, por eso te preguntaba. Mirá, no conozco en detalle la proyección de Lagos de los próximos 5 años, pero no creo. Hoy la ciudad más poblada del mundo, el área metropolitana más poblada es Tokio, con 38 millones de habitantes, que es una barbaridad. Y en China lo que está empezando a pasar es que toda la zona de las grandes ciudades... Ellos han desarrollado trenes de alta velocidad que salen cada 5 minutos. O sea, esto es casi lo mismo que un subte.
Entonces eso está generando todos territorios que ya son mega metropolitanos, mucho más grandes, ¿sí? Lo mismo pasa en San Pablo, con lo que ellos llaman la macro región metropolitana. Son fenómenos nuevos que nos vamos a empezar a acostumbrar a ver. Con lo cual el de Lagos habría que ver si entra dentro de estas características, pero como área metropolitana sola no creo que esté llegando a ese número tan rápido. En 5 años no creo, pero chequémoslo. Bueno, les damos un aplauso fuerte a Gabriel Anfranchi de CIPEC por la presentación.